La pesadilla del baby shower. En mi baby shower, mi hermana Claire se puso de pie y dijo algo impactante. Yo debería ser la madre, no tú. Yo merezco más a este bebé. Al principio, la gente se rió, pensando que era una broma, pero luego Claire sacó la tarjeta de presentación de un abogado y anunció: voy a pedir la custodia. La habitación quedó en silencio, todos la miraban con asombro. Un poco de contexto. Claire siempre fue la hija favorita en nuestra familia. Era la bonita, la inteligente, la que conseguía todo lo que quería. Mientras tanto, yo tuve que esforzarme por todo. Siempre soñó con ser mamá, pero la vida no salió como esperaba. Se casó joven, se divorció y, tiempo después, descubrió que no podía tener hijos. Le rompió el corazón, y de verdad me sentí mal por ella. La apoyé en todo momento. Pero nunca imaginé que intentaría robarme a mi bebé. El desastre del baby shower. Yo tenía 7 meses de embarazo, y mi esposo y yo organizamos un baby shower para celebrar. Todo era perfecto, hasta que Claire se puso de pie e hizo su anuncio. Dijo: siempre he querido ser madre, he sufrido mucho, y después de pensarlo bien, he decidido hacer lo mejor para este bebé. Entonces sonrió y sacó la tarjeta de su abogado. Ya inicié el proceso, voy a solicitar la custodia. Todos quedaron en shock. Mi mamá soltó un suspiro ahogado, mi papá se frotó las sienes. Alguien susurró: ¿está hablando en serio? Lo estaba. Claire siguió hablando, dijo que mi esposo y yo trabajábamos demasiado, que no teníamos el instinto maternal que ella sí tenía. Tú solo tuviste suerte de quedar embarazada, yo nací para ser madre. Yo no podía creer lo que estaba escuchando. La respuesta de mi esposo que la calló, pero mi esposo sí reaccionó, se levantó con calma, miró a Claire directamente a los ojos y dijo: estás loca. Caminó hacia ella, tomó la tarjeta del abogado y la rompió en dos. ¿De verdad crees que un juez nos va a quitar a nuestro bebé para dártelo a ti? No tienes bases legales, no tienes un caso, no tienes ningún derecho, no tienes derecho a nuestro hijo solo porque lo quieres. Claire abrió la boca para responder, pero mi esposo no había terminado. Acabas de admitir, delante de todos, que planeaste esto. ¿Te das cuenta de lo enfermo que suena? Claire miró a su alrededor y notó que todos estaban en su contra. Mi mamá lloraba, mi papá estaba furioso, los invitados negaban con la cabeza, incrédulos. Entonces, mi esposo lanzó el golpe final. Necesitas irte, y si intentas esta demanda, nosotros también tenemos abogado, uno muy bueno. Si vuelves a acercarte a mi esposa o a mi hijo, te enterraremos en demandas y gastos legales. El rostro de Claire se puso pálido, agarró su bolso y salió furiosa. Las consecuencias. La fiesta se arruinó. Mis padres se disculparon una y otra vez. Mi mamá sollozaba, diciendo que nunca esperó esto de Claire. Mi papá murmuraba: debía haberlo visto venir. Claire desapareció por semanas. Pensé que finalmente había entrado en razón. Me equivoqué. Porque un mes después, recibí una carta de su abogado. Sí, realmente nos estaba demandando por la custodia. Pero esa es otra historia. La demanda y las mentiras de Claire. Mi esposo tomó los papeles y los hojeó con furia. La demanda decía que yo no era mentalmente apta para ser madre, que mi esposo era demasiado agresivo y que nuestro hogar era demasiado estresante. Afirmaba que Claire podía ofrecerle una mejor vida al bebé. No podía creerlo. Nunca me habían diagnosticado ningún problema de salud mental, y mi esposo era la persona más tranquila que conocía. Nuestro hogar era estable, seguro y lleno de amor. Todo era una completa mentira. Las mentiras de Claire se ponen peor. Inmediatamente contactamos a nuestro abogado, quien miró la demanda y dijo: esto es un absurdo. Pero el verdadero problema no era la demanda en sí, sino lo que Claire estaba diciendo a la gente. Andaba contando que yo no era apta para ser madre, que siempre estaba estresada y que estaba descuidando a mi bebé antes de que siquiera naciera. Incluso en el trabajo, mi jefe me preguntó si estaba bien porque Claire había estado diciendo cosas. Me llené de rabia. Me estaba haciendo quedar como una mala madre sin siquiera haber dado a luz. La visita del DIF. Una tarde, 2 personas tocaron nuestra puerta. Era el DIF, Desarrollo Integral de la Familia, la Agencia de Protección Infantil en México. Se me heló la sangre. Dijeron: recibimos un reporte de maltrato infantil. Necesitamos hacerle algunas preguntas. Yo tenía 7 meses de embarazo. ¿Qué niño se suponía que estaba poniendo en peligro? Pero Claire me había denunciado, diciendo que estaba poniendo en riesgo a mi bebé por nacer. Los dejé entrar, hicieron preguntas, revisaron la casa y vieron que todo estaba bien. Después de 1 hora, se disculparon y se fueron. Pero el punto era claro: Claire había tratado de hacerme ver como una persona horrible.
mi esposo contraataca. Si yo estaba furiosa, mi esposo estaba enojadísimo. Ya le había advertido a Claire que si cruzaba la línea, lo iba a lamentar, y ahora esto era personal. Nuestro abogado presentó una contrademanda por difamación y acoso y además obtuvo una orden de restricción contra Claire, prohibiéndole acercarse a mí, a mi esposo o a nuestra casa. Luego investigamos el pasado de Claire. Resulta que tenía problemas financieros graves, deudas enormes en tarjetas de crédito y pagos atrasados en su casa. El abogado que contrató ni siquiera era un especialista en custodia, sino alguien que perdía casos todo el tiempo. Le dimos toda esa información a nuestro abogado, y fue ahí cuando las mentiras de Claire empezaron a desmoronarse. La jugada desesperada de Claire, la batalla legal duró semanas. Claire se negaba a rendirse, pero estaba perdiendo. Entonces, un día, mi abogado llamó. Está ofreciendo un trato. ¿Qué tipo de trato?, pregunté, sorprendida. Dice que retirará la demanda si le das derechos de visita. Solté una carcajada. ¿Derechos de visita? Como si fuera una madre divorciada, ni en sueños. No le daré nada. Pero Claire no había terminado. Esa misma noche, apareció en nuestra casa, casi a la medianoche. Yo estaba en el sillón, exhausta, cuando de repente mi esposo se puso tenso. ¿Escuchaste eso?, me preguntó. Oímos algo afuera, cerca de la puerta. Me quedé congelada. Mi esposo agarró el bate de béisbol que teníamos junto a la puerta, y entonces escuchamos la voz de Claire. Por favor. Estaba llorando y suplicando. Déjenme entrar, solo quiero ver al bebé. Sentí un escalofrío. El bebé ni siquiera había nacido todavía. Claire estaba actuando de forma completamente desquiciada, y estaba justo afuera de nuestra casa. El intento de allanamiento. Esa noche, Claire intentó entrar a la fuerza. Seguía afuera, sollozando y rogando que la dejáramos entrar. Mi esposo se quedó firme con el bate de béisbol en la mano, con una mirada de furia que nunca le había visto antes. Vamos a llamar a la policía, dijo con voz fría. Yo agarré mi teléfono, temblando, lista para marcar. Y entonces se escuchó un estruendo de vidrios rotos. Claire había roto una ventana. ¿De verdad cree que puede llevarse al bebé?, grité. Mi esposo corrió hacia el ruido, listo para defendernos, pero Claire no se detenía. Ahora estaba dentro de nuestra sala, con el rostro pálido y desencajado. Mi bebé, gritaba. No podía moverme del miedo, pero mi esposo sí reaccionó. Se lanzó sobre ella, sujetándola mientras ella forcejeaba y gritaba como una loca. Me hice hacia atrás, con la respiración entrecortada. No podía creer lo que estaba pasando. Estaba tratando de destruirme mientras yo estaba embarazada. La policía llega, y entonces se escucharon las sirenas. Claire fue arrestada. Los oficiales entraron corriendo con linternas, iluminando todo. Claire seguía gritando y peleando. Es mía, chillaba. Los policías la derribaron al suelo, la esposaron y se la llevaron. La noche en que Claire atacó, apenas podía respirar. Claire había intentado atacarme, a mí, su esposa embarazada. Mi esposo inmediatamente le dijo a los oficiales, tienen que llevársela. Ellos asintieron, y uno de ellos se giró hacia mí. ¿Está usted bien, señora? Tragué saliva con dificultad y asentí, pero no estaba bien, estaba aterrada, mientras arrastraban a Claire hacia la puerta. Ella me miró, sus ojos vacíos. Esto no ha terminado, susurró. Luego la llevaron. La llamada sorprendente. Pensamos que finalmente todo había acabado, pero a la mañana siguiente, nuestro abogado llamó. No lo vas a creer, dijo. Claire hizo una llamada desde la cárcel a tu madre. ¿Qué? Mi estómago dio un vuelco. Está diciendo que tú y tu esposo la engañaron para que entrara a la casa y así pudieran arrestarla. Estaba en shock. ¿Qué? También está diciendo que tiene pruebas de que ustedes dos son padres inadecuados, y tu mamá le cree. Mi teléfono casi se me cayó de las manos. ¿Mi propia madre, traicionándome? Me llamó una hora después. Creo que deberías retirar los cargos, dijo, con la voz tensa. No podía creer lo que estaba escuchando. Ella rompió en mi casa, intentó atacarme. Estaba emocional. Mi mamá replicó, no lo hizo a propósito, solo quería a mi bebé. Me quedé helada. Luego, en un susurro, mi mamá dijo algo que me destrozó. Creo que ella sería una mejor madre que tú. Las palabras me golpearon como un puñetazo. Esta era mi propia madre, la mujer que me crió, y estaba de su lado. No pude soportarlo. Colgué el teléfono, sintiendo como si mi mundo se viniera abajo. El secreto que cambió todo. Esa noche lloré. Mi esposo me abrazó, susurrando, lucharemos por esto, pase lo que pase, y lo hicimos. Pero la semana siguiente,
Recibí una llamada de mi papá. Me pidió que nos reuniéramos. Estaba serio, incluso agotado. Hay algo que no sabes sobre Claire, dijo. Algo de por qué está haciendo esto. Me preparé, y luego soltó la bomba. Claire tuvo un bebé hace años, dijo, antes de casarse. Era joven, se embarazó, y tu mamá la obligó a dar al bebé en adopción. Sentí como si el piso se abriera debajo de mí. Nunca lo superó, continuó papá. Ha estado obsesionada con tener otra oportunidad de ser madre, y ahora piensa que tu bebé es su oportunidad. Todo encajó. Claire no solo estaba celosa, estaba desesperada. Quería a mi bebé para llenar el vacío dejado por el hijo que perdió, y no iba a detenerse. La verdad y la guerra que siguió. Después de escuchar sobre el hijo perdido de Claire, todo tuvo sentido, pero eso no excusaba sus acciones. Claire no estaba buscando ayuda, estaba tratando de destruir mi vida, y ahora, mi propia madre la estaba ayudando. Nos defendimos. Claire se quedó en la cárcel, y el juez le negó la fianza después de revisar las grabaciones de la intrusión y la falsa denuncia del DIF, pero no habíamos terminado. Presentamos cargos por entrada ilegal, intento de agresión, difamación, filing false CPS report. Logramos que la orden de restricción se extendiera a 10 años. Claire nunca podría acercarse a mí, a mi esposo ni a nuestro bebé nuevamente. Pero, ¿mi madre? Ella seguía siendo un problema. Me llamó, retrocediendo en sus palabras. No lo quise decir, dijo, estaba emocional. No tenías que mandar a tu hermana a la cárcel. Ya había tenido suficiente. Tú elegiste tu lado, quédate allí. Por primera vez en mi vida, la corté. Ninguna llamada, ninguna visita, ninguna foto del bebé. Ella eligió a Claire, y yo elegí a mi familia. El juicio y la justicia. 6 meses después, Claire fue a juicio. Estaba pálida y ya no se veía tan confiada. El juez no tuvo piedad. Durante meses, acosaste, acechaste e intentaste robarte un niño que no era tuyo, dijo el juez. Fabricaste pruebas, manipulaste a tu familia e ingresaste en la casa de una mujer embarazada con la intención de hacerle daño. Claire lloró, pero el juez no le dio importancia. Eres un peligro, dijo. Este tribunal no tiene simpatía por alguien que esté dispuesto a llegar tan lejos para robar un niño no nacido. Luego, el juez la sentenció, 5 años de prisión, sin posibilidad de libertad condicional durante 3 años. Mi madre lloró al fondo de la sala. Mi papá solo negó con la cabeza, y yo, me sentí libre. Un nuevo comienzo. Unas semanas después, di a luz a una hermosa y saludable niña. Mi esposo la sostuvo en sus brazos, con lágrimas en los ojos, susurrando, ahora está a salvo, y lo estaba. Claire estaba tras las rejas, mi madre fuera de nuestras vidas, y mi papá, quien había intentado hacer lo correcto, se convirtió en un amoroso abuelo. Miré a mi hija y le hice una promesa. Nadie nunca te va a quitar de mí. Y así fue. El fin. Gracias por ver. Si te gustó este video, no olvides darle like, comentar y suscribirte para más historias increíbles. Activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguna actualización. Nos encanta leer tus comentarios. Así que comparte tus pensamientos abajo. Nos vemos la próxima vez. Cuídate.